bendiga, hermanos, bendiciones a todos. Bienvenidos a la segunda parte correspondiente al mensaje, la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. El mensaje de Dios para todos aquellos que me escuchan es: ejercítate en la humillación. Ejercítate en la humillación. Humillarnos es algo que Dios pide, pero es algo que muchos, más bien que pocos hacen. Y vamos a aprender hoy la importancia de la humillación y cómo implementar la humillación en nuestra relación con Dios. Cuando no nos humillamos, perdemos un gran sinnúmero de beneficios que conlleva la humillación. Y hay cosas que Dios no hace. Dios podría hacer más en nuestras vidas cuando nos ejercitamos en la humillación. Vamos a aprender que la humillación es un ejercicio y es una disciplina espiritual, la cual debemos de cultivar nosotros siempre delante de Dios. ¿Qué definición vamos a dar en cuanto a la humillación? No vamos a tratar la humillación como algo que una persona denigra a otra persona, como cuando una persona rebaja a otra persona, sino que la humillación es un acto voluntario. La humillación es un acto, lo vamos a ver desde este punto de vista, desde esta perspectiva, un acto que yo decido hacer delante de Dios. Es doblegar el corazón. Vamos a doblegar nuestro ser, pero el corazón sobre todo. Significa aceptar una situación difícil, podría ser, en la cual estamos atravesando sin reclamar. Implica dejar el orgullo, implica dejar la altivez, dejar la presunción y rendirnos delante del Dios Altísimo. Es herir el amor propio. Cuando nos humillamos, damos una estocada a nuestro amor propio, abatimos el orgullo. Cuando una persona se humilla, de alguna manera es avergonzado el yo. La humillación es un acto voluntario que tenemos que hacer todos los cristianos delante de Dios. El que no se humilla delante de Dios no será prosperado. Dios no lo usará. Dios no podrá avanzar con esta persona. Los quiero invitar a empezar en esta ocasión a ir al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Y vamos a leer esta historia de Josafat, del rey Josafat, versículo 1 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Y dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí, están en Jaezenón Tamar, que es en Gandi. Entonces él tuvo temor. ¿Quién tuvo temor? Josafat. Entonces él tuvo temor, versículo 3, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces veamos aquí, ante un ataque inminente de una multitud
de un ejército grande, enorme, mucho más grande que el que Josafat tenía. Josafat tuvo temor, pero él se humilló delante de Dios, humilló su rostro para consultar a Jehová. Ahora, ¿qué implica humillación? Humillación no es un nombre simplemente que podemos pasar por alto. La humillación es un acto, un ejercicio en el cual doblegamos nuestra vida, en el cual reconocemos nuestra pequeñez. Y no se hace simplemente con una oración de 3 minutos, ni de 5 minutos. La humillación requiere un buen espacio para presentarse delante de Dios humildemente. Humillado, entonces se expresa arrodillándonos, se expresa inclinando nuestras cabezas hacia abajo, reconociendo nuestra bajeza, nuestras limitaciones. Cuando nos humillamos, reconocemos que somos pequeños, pero que Dios es grande. Reconocemos que somos débiles, pero que Dios es fuerte. Reconocemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero con Él lo podemos hacer todo. No nos enfocamos en nuestra grandeza, nos enfocamos en nuestra pequeñez y nos enfocamos en nuestra pobreza, en lo poco que somos y en lo insignificante que somos. Y es una actitud del corazón. La humillación es una actitud que tiene que ver con nuestro carácter. Todo nuestro orgullo lo ponemos en el suelo. Toda la grandeza desaparece. Y lo que hay solamente es falta de capacidad. Lo que hay simplemente es una impotencia total. Eso es humillación. Y nos presentamos de esa manera delante de Dios. El que ha pecado reconoce su falta, pero no solamente la reconoce y pide perdón, sino que se postra su vida, postra su corazón, postra su ser y se lamenta, gime por el pecado que ha cometido delante de un Dios santo y perfecto, delante de un Dios justo, que no peca, que demanda santidad, así como Él es santo. La humillación no es un instante que se hace, la humillación es un momento, un tiempo suficiente en el que se hace. Debemos de practicar nosotros la humillación. Josafat humilló su rostro. Y cuando dice que humilló su rostro, no solamente es que su rostro se afligió, sino que él pasó un tiempo pues humillado, reconociendo que sin Dios no podía hacer nada. Y ese estado de humillación lo mantuvo presente en la presencia de Dios. Así que humilló su rostro para consultar a Jehová. Es decir, primeramente se humilló y después consultó. Lo primero que debe hacer un cristiano, un hijo de Dios, es humillarse delante de Dios. Es lo primero. No deberíamos acercarnos delante de Dios sin este ingrediente, sin la humillación. Es lo primero. Debemos de reconocer quiénes somos. Y somos pequeños. A la verdad, somos débiles. A la verdad no somos fuertes. Nuestra fuerza solamente proviene de Él. Solamente. Así que vuelvo a repetir, dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Y el ayuno requiere humillación. El ayuno es humillarse delante de Dios. Un ayuno sin humillación no es ayuno. Pero yo sé que hay gente que ayuna y no se humilla. No puedes estar ayunando con orgullo.
no puedes, no debes, no va a ser acepto delante de Dios. Y se reunieron, versículo 4, los de Judá para pedir socorro a Jehová. Se humillaron primeramente, pidieron ayuno, hicieron ayuno y después pidieron socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda a Jehová. Entonces, versículo 5, Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. La humillación implica total sinceridad, absoluta sinceridad. En la humillación, aquel que se humilla rompe la religiosidad en su vida y entra la sinceridad con Dios. Y algo que Dios aprecia en todos sus hijos es aquellos que son sinceros, aquellos que entran en una genuinidad con Él. Y aquí dice Josafat: porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Eran superiores muchas veces más que los guerreros que Josafat tenía. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Es decir, recurrimos a ti, nos humillamos por eso. Porque Josafat entendía que la humillación era necesaria delante de un Dios perfecto y santo. Josafat entendía la importancia de la humillación. Versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, y con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. O sea, hubo una profecía acá. No temáis ni os amedrentéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo y antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, humillándose, se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Humillación y luego adoración. Humillación primero y luego reconocimiento. Versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Hubo
música, canto de adoración. Le dieron gracias al Señor. Versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estuvo estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová nuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que cantasen y alabasen a Jehová, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque para siempre, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Hubo confusión y se mataron unos a otros. Cuando comenzó la alabanza, la importancia de la adoración, la importancia de la alabanza, pero la importancia de la humillación. Seguimos en el versículo 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Ninguno, una multitud enorme. Versículo 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Cómo empezó todo esto? Por la humillación. Y Josafat humilló su rostro. Y Josafat humilló su rostro. Y todo en este contexto de lo que hemos leído, la humillación está presente. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Vamos a leerlo en versión Reina Valera, 1960. Dice así, Deuteronomio capítulo 8, 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Eso está en versión Reina Valera. Pero si vamos a la nueva versión internacional, dice lo siguiente: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló. ¿Qué hizo el Señor? Humillar a su pueblo. Y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. El propósito de Dios en el desierto es humillar a su pueblo. Que su orgullo, su cerviz, cediera delante de él. Que se sintiera en necesidad y acudiera a Dios pidiendo ayuda, pero no haciendo lo que ya sabemos todos que haciendo, no murmurando contra el liderazgo, no murmurando contra Dios, no quejándose porque habían salido y no esperando querer regresar y irse del llamado que Dios les había hecho. En la Nueva Traducción Viviente dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló
y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Ellos fueron probados en el desierto, pero con humillación. Dios quería que la humillación provocara en ellos obediencia. Dios quería que la humillación provocara en ellos dependencia de Dios. Pero no, la humillación reveló el carácter que ellos tenían y no fueron moldeados porque no fueron sensibles, no se prestaron para que Dios los transformara. El Señor promete habitar con los que se humillan. Dios no habita con los que se exaltan, Dios habita con los que se humillan. Isaías capítulo 57, versículo 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Repito, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. Y es parte de la experiencia de todo hijo de Dios pasar por un proceso de humillación y quebrantamiento de su yo, quebrantamiento de su personalidad, quebrantamiento de su forma de ser, y para que sea humillado y aprenda la humildad. Cada vez que nos acercamos a Dios, debemos acercarnos con un corazón humillado. Debe ser un ejercicio y una disciplina espiritual que debemos de tomar en cuenta. Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 5, dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? Y dijo: de cierto digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, empezó hablando de entrar al reino. Se entra al reino haciéndose como un niño. Pero también dice en el versículo 4: y así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces la pregunta era: ¿quién es el mayor en el reino de los Dios? El que se humilla. Es la respuesta de Jesús. El que se humilla como este niño. El que no tiene altivez ante mis palabras, porque llama al niño y el niño se acercó. Pero el niño se acercó sin altivez. El niño se acercó sin orgullo. Pero qué fácil es tener orgullo. Nosotros los seres humanos, el orgullo es la forma y es el pecado más fácil, más común, más fuerte y más profundo, más enraizado que podemos cometer. El que dice que no tiene orgullo, ya tiene orgullo. El orgullo nos aparta de Dios, nos enceguece. El orgullo nos aleja del Señor, porque Él habita con el humilde y con el quebrantado de corazón. Entonces tenemos que aprender a ser humildes. Pero no aprender simplemente a ser humildes por un nombre, sino que tenemos que ejercitar la humildad y sobre todo la humillación delante de la presencia de Dios. Cada vez que oremos, tenemos que humillarnos. No podemos entrar delante del trono de Dios, delante de un trono, de un rey, sin humillarnos, sin doblegarnos, doblegando nuestro corazón, doblegando nuestro yo, sabiendo quiénes somos, que no somos la gran cosa, somos una muy pequeña cosa y somos nada realmente, pero que con Él y por gracia de Él somos y tenemos todo. Y al ver su grandeza, al ver su poder, su majestad, su santidad, su justicia, y compararnos de alguna manera,
nos humillamos, porque somos pequeños, muy pequeños. Nos humillamos delante de un Dios todopoderoso. Jesús aprendió la humillación. Jesús se humilló, se ejercitó en la humillación. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Humillación, despojo, de una posición en la cual estás a una posición pero muy inferior. Despojo. Delante de Dios te despojas de todo. ¿Sí? ¿Qué le arroja las coronas a Dios? Bueno, una vez cantamos eso en la iglesia: Señor, arrojamos tus coronas. Hay varios cantos que tienen eso. El Señor no le gustó ese canto. El Señor no le gustó ese canto. ¿Por qué vienen a mí arrojando sus coronas? Y es que sí, la Biblia dice que los ancianos arrojan sus coronas. Pero a él en ese momento no le gustó ese canto. Y no es que no le guste que los ancianos del Apocalipsis arrojen sus coronas, pero en el caso de nosotros no le gustó por la actitud que teníamos mucho. Había orgullo. Y tal vez algunos se creían o tenían algún tipo de ego por las coronas que tenían. Pongo mis coronas, cuando todo lo hago yo, dice el Señor. Entonces era la actitud de cómo se rendían las coronas. No se hacía con humildad, no se hacía con humillación. Ese era el asunto. Era un asunto que, aunque se expresaba, el acto se expresaba bonito, poniendo las coronas delante de él, el corazón no lo estaba haciendo. Así que dice acá: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Entonces se humilló muchas veces. Se humilló cuando tomó forma de hombre, siendo Dios, y se humilló cuando, estando en condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte. Se humilló cuando murió, y en todo ese proceso. Y dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No solamente murió, sino que murió vergonzosamente, porque la cruz era una vergüenza pública. En la cruz solo morían los asesinos, en la cruz solo morían los ladrones, en la cruz morían los hombres más corruptos y sanguinarios que podían existir. Y ese fue el tipo de muerte donde murió Jesús. Una cruz que representaba todo eso. La cruz no representaba gloria, la cruz no representaba ninguna dignidad. La cruz era una vergüenza en aquellos tiempos. Jesús murió con el símbolo de vergüenza pública. Hasta lo sumo fue humillado. Por lo cual, versículo 9, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Recordemos más adelante, a ver si vamos a leer un versículo que dice: porque el que se humilla será exaltado, más el que se exalta, pues será despreciado por Dios. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y bajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús dice en la Nueva Versión Internacional: carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Jesús nos invita a ser como Él es, apacible y humilde de corazón. Él humillaba su persona. Él se humilló a sí mismo y aprendió
a humillarse y se ejercitó en la humillación. Cuando se relacionaba con el Padre y entraba en comunión, en oración con Dios, se humillaba. Siendo hijo, se humillaba delante de su Padre, siendo sin pecado. Siendo Dios, se humillaba delante de su Padre. ¿Tú quién eres para no hacerlo? Gloria a Dios. Salmo capítulo 51, versículos 16 al 17. David encontró este secreto de la humillación. Lo dice en estos versículos del Salmo 51, versículos 16 al 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. O sea, yo puedo ofrecerte miles de bueyes, miles de carneros, pero no quieres sacrificio, lo cual yo podría dártelos. Tú no quieres eso. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, no quieres matanza, no quieres sangre. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que nuestra ofrenda es la humillación. El espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Y cuando nos humillamos, Dios nos recibe. Al humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es un secreto, una clave importantísima para ser aceptado delante de Dios y que Dios nos escuche. Así como escuchó Josafat por la humillación que lo llevó al ayuno y mantuvo ese espíritu humilde, se humilló juntamente con todo su pueblo, por lo cual Dios salió a pelear por ellos. Y ellos ganaron la guerra porque Dios le dio la victoria, porque fue el Dios quien tuvo esa victoria y se las dio a ellos. Dios quiere que nos humillemos. Dios quiere que reconozcamos nuestra bajeza. Pero Dios, no solamente en un segundo, es que no puede ser, la humillación no puede ser en un segundo, ni en 30 segundos, ni en un minuto. La humillación tiene que durar 5 minutos, 10 minutos de humillación. Tenemos que aprender a humillarnos. Tenemos que practicarlo diariamente en nuestras vidas. Tenemos que introducir la humillación como una parte de nuestra oración. Nosotros hemos aprendido en Iglesia amada que debemos de pedir perdón y entramos en su presencia y decimos: Señor, te pido perdón, Señor, perdóname. Así, de una sola vez, seco. Te pido perdón, perdóname por el pecado de tal que he cometido, Señor, Dios, me arrepiento. Pero no hay humillación allí. No hay humillación. Debemos de reconocer nuestros errores de una forma más profunda, de una forma más sincera, de una forma más genuina, de una forma que salga del corazón, no superficialmente. No pueden ser palabras aprendidas que se tiran nada más al aire. El corazón tiene que estar compungido. Señor, te fallo, Señor. No he podido, Señor, cumplir tu voluntad. Perdóname porque soy débil y te estás humillando allí. La humillación tiene que ser parte de un proceso, de un desarrollo de nuestra relación con Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente que pide Jehová de ti. Te declara lo que es bueno, pero ¿qué pide de ti? Solamente hacer justicia. Haz justicia. Hacer justicia y amar misericordia. Ser misericordioso. Así como Dios es misericordioso. Y humillarte ante tu Dios. 3 cosas es la que pide Dios. Hacer justicia, 1. 2, amar misericordia. Y 3, humillarte ante tu Dios. Aprende a humillarte. Ejercítate en la humillación delante de Dios. Gloria al Señor. Es un mandato.
No solamente es algo que Dios quiere, sino que la humillación es un mandato. 1 Pedro capítulo 5, del versículo 5 al 6. Dice así, versión Reina Valera: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues. Ya esta es una orden. Humillaos, o sea, es una orden. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillarnos. Humíllate, hermanos. Es una acción personal que tiene que ver con tu voluntad. Si eres genuino, si eres sincero y no eres religioso, si no eres hipócrita y eres transparente realmente, tú vas a reconocer tus faltas y vas a humillarte. Y si no hay faltas, vas a humillarte como si las tuvieras. Porque estás delante de un Dios santo, santo, santo. ¿Y tú qué eres? Un hombre que falla. Humíllate entonces delante de Dios. Acepta tu condición. Y Dios te aceptará. Dios se agradará de tu oración porque te humillaste primero. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Es una orden, es un mandato. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Porque Dios, ¿qué hace? Resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Es decir, le da a los humildes algo que los humildes pueden hacer que no se merezcan. Les da gracia, cosas que no tienen, cosas que no merecen, mas a los soberbios los resiste. Entonces, aprende a ser humilde en su presencia y exprésalo con tu corazón, con tu mente, con tus pensamientos, con tus emociones, sentimientos, con tu voluntad y aún con tu cuerpo. Según de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 al 16. Vimos antes, según de Crónicas, hablando de Josafat y cómo ellos se acuerdan de lo que Dios dijo precisamente aquí, cuando Salomón hace la dedicación del templo. En 2 Crónicas 7, del 11 al 16. ¿Se acuerdan precisamente de esto? De lo que Dios dijo, de lo que Salomón dijo y del pacto que Salomón hizo con Dios. Vamos a leerlo. Dice así, 2 Crónicas capítulo 7, versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Es decir, eligió el templo. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Ahora, ¿qué está diciendo Dios acá? Si yo envío mortandad por la razón que sea, si ustedes están en pruebas y dificultades por la razón que sea, es cuando dice acá: si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandaré a la langosta para que consuma la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo incluso. O sea, cualquier situación de dificultad, de pérdida,
Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si ustedes se humillan y oraren, pero primeramente dice si se humillare, y se convirtieren de sus malos caminos, yo los voy a oír y los voy a perdonar y los voy a sanar. Es decir, yo desharé lo que estaba haciendo. Tal vez otros serán destruidos, mas mi pueblo, más al que se humilla, no. El que se humilla no será destruido, tendrá mi favor, dice el Señor. Entonces aquí lo que dice el Señor es, si se humilla mi pueblo, sobre el cual invoca mi nombre, se acercan a mí a invocarme, pero si se humillan primero y oran y buscan mi rostro y se convierten, acá hay varios pasos, de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Damos la vuelta a la situación, a la circunstancia. ¿Te estás tú humillando delante de Dios? ¿Sí? ¿Estás humillando tu vida delante del Señor? Santiago capítulo 4, del 1 al 10, dice así: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios. Es decir, hermanos, todo esto es producto, el pecado, las rencillas, las guerras, los conflictos, todo esto es producto del orgullo. El camino que Dios les da y nos da a todos es humillarnos. Humillarnos. Si no hay humillación, no va a haber una transformación, no va a haber un reconocimiento de nuestras faltas reales. Así que sométanse a Dios. ¿Cómo? Humillándonos. Dios opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Para quién es esto? Para los que se humillan. Entonces van a resistir al diablo y el diablo se va a huir. Ahora hemos hablado de resistir, nada más resistir y no hemos puesto condiciones. Una condición de resistir al diablo es humillarte delante de Dios y buscarlo. Someterte a Dios. Así que sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Pero sométete a Dios primero. Si no te sometes, el diablo no irá de ti. Si no te sometes, el diablo no irá de ti. Y si te sometes, tienes que hacerlo humillándote. Humillándote. Reconociendo tu falta, reconociendo tus errores, reconociendo las puertas abiertas, las puertas que tú abriste y quedaron abiertas, reconociendo lo malo que has hecho, humillándote, reconociendo que eres inepto, reconociendo que eres falto de muchas cosas, reconociendo tu bajeza, tu pequeñez, reconociendo que solamente Dios es grande, humillarte con compungimiento de corazón, con dolor por haber pecado, con querer no volverlo a hacer más, porque has ofendido a Dios, con dolor por la ofensa que le has puesto a Él, porque has rechazado su llamado, porque has rechazado su palabra, porque has rechazado el acercamiento que Dios ha querido hacer hacia ti, y tú has preferido el mundo, porque aquí muchos han preferido el mundo, han hecho amistad con el mundo. ¿No saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pero ¿cómo nos vamos a acercar? Humillándonos. Es un ejercicio, es un acto que hay que hacerlo, hay que ejecutarlo. No lo va a hacer Dios por ti, tú lo tienes que hacer para Él. Es una ofrenda,
un sacrificio, una ofrenda y un sacrificio de tu yo, la humillación. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense. Humillación. Eso es humillación. Vuelve a repetir, pecadores, límpiense las manos. Versículo 7 de Santiago capítulo 4, en Nueva Versión Internacional. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y que su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Porque el que se humilla halla gracia delante de Dios. Es exaltado. Es exaltado. Beneficios cuando te humillas. Beneficios. Tengo 6 beneficios. 1. Aceptación y bendición de Dios. Cuando te humillas, Dios te acepta. Y acepta tu petición. Y te escucha. Y obtienes la bendición de Dios cuando te humillas. Es un acto que tú tienes que provocar o ejecutar. Segundo beneficio cuando te humillas. Recibes engrandecimiento y exaltación. El fruto por haberte humillado. Hay una recompensa que es que te exalta a Dios. No te voy a decir que es el hombre que te exalta, es Dios quien te exalta a la manera de Dios. Beneficio cuando te humillas. Tercer beneficio, se aplica muerte al yo. Cuando te humillas, el yo se rebaja y el yo cede y el yo pasa por un proceso de muerte. No va a morir completamente con una simple humillación. Vas a tener que practicarlo frecuentemente. Cada vez que lo vayas practicando, cada vez que lo vayas haciendo, el yo va a ir cediendo, el yo va a ir muriendo. Cuarto beneficio, se entra en la verdad y se rechaza el engaño. El que se humilla sale del autoengaño. Se entra en la verdad y se rechaza el engaño. Entra en la sinceridad. El que se humilla entra en la sinceridad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos sinceros, honestos. Somos torteros, fallamos mucho delante de Dios. Tenemos que decírselo. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que aceptarlo. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que decírselo. Él quiere escuchar que nosotros estamos entendiendo y aceptamos nuestra parte. Él quiere saber que nosotros estamos entendiendo, pero tenemos que decírselo. Dios, no es suficiente pensarlo, sino que tenemos que confesarlo, decirlo, para que sea del agrado de Dios. Quinto beneficio, se mata el orgullo. No va a morir solamente con una sola vez que te humilles, no, pero va a estar en proceso de muerte. Cada vez que te estás humillando, el orgullo está muriendo. Sexta y último beneficio que tengo yo anotado acá, beneficio cuando te humillas, se aprende a depender de Dios. Cuando te humillas, aprendes a depender de Dios, ¿sí? Porque tener una vida independiente, tener una vida hacia uno mismo, tener una vida con ego, tener una vida donde solo se va a satisfacer tu propósito y tu plan, no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere que su plan se cumpla. Dios quiere que su propósito, el de Él, se cumpla, no el tuyo, el de Él. Que los sueños de Él se cumplan, no el tuyo, sino los de Él. Vas a abandonar el orgullo, pero vas a aprender a depender de Dios. Así que vas a renunciar a tus sueños y vas a tomar los sueños de Dios para ti. Los que sean, tal vez sean diferentes a los sueños que tú tenías humanamente. Pero cuando te humillas, conforme te humillas, aprendes a depender más de Dios. Así que la humillación es un ejercicio y una disciplina espiritual de suma importancia en la vida de un cristiano y sobre todo de un guerrero.
cuando el guerrero es humilde, el guerrero va a sobrepasar el estándar de todos los demás guerreros. En la historia de Rick Joyner, en la historia profética de la búsqueda final, que es parte de un entrenamiento que hacemos nosotros a los guerreros de nuestra iglesia Misión Alcance Global, al final, después en la batalla contra el ejército maligno, y los guerreros que iban adelante alcanzando grandes logros eran los que habían aprendido la humildad. Se les llamaba a ellos que tenían el manto, se les daba el manto de la humildad. Y en el reino de Dios, los ángeles, todos los entes espirituales en el reino de Dios, se le daban honor con un gesto de reconocimiento, como una parte del carácter única y que no lo tenía cualquiera. Esa humildad era lo más valioso en el reino de los cielos. Así que tenemos que aprender a humillarnos, ejercitarnos en eso, porque es sumamente importante. La humillación hay que practicarla en cada oración que hagamos y siempre que nos acerquemos a su presencia, siempre. Yo te estoy haciendo un llamado para que tú incluyas como el primer punto de la oración la humillación. Y que entonces te humilles no por un minuto, no, ni por 2 minutos, te humilles mínimo por 5 minutos, por 10 minutos o 15 minutos. Humilles tu vida delante de Dios y después te levantes perdonado. Cuando te humillas, te vas a arrepentir. Pero recuerda que la humillación no son palabras de arrepentimiento. La humillación es un estado de reconocimiento de tus faltas en cuanto a la impotencia que tienes. La humillación viene sobre todos aquellos que han pasado por un proceso. La prueba puede haberte llevado a un quebranto, una situación en la cual eres impotente y te quebrantas. Y gloria a Dios por ese quebranto, porque es lo que Dios quiere. Que entonces en el quebranto saques la humillación y hables y llores y te duela. Te duele el corazón por lo malo que tú has hecho, por el camino que has escogido. Sin humillación a la verdad no hay un arrepentimiento real a la verdad. Si queremos ser transformados, cambiados, tiene que haber humillación y debe ser un ejercicio, una disciplina para que tengamos transformación. La humillación es una actitud que debe formar parte de nuestro carácter como cristiano y como guerrero que quiere alcanzar altos niveles de poder en la guerra. Si eres de un equipo élite, quieres ser parte de un grupo de guerreros, quieres ser seleccionado por Dios para la batalla final de los últimos tiempos, tienes que humillarte. Tienes que aprender la humillación y introducirlo en tus oraciones siempre. No olvidarte de esto. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, haz un llamado a toda persona que me escucha para que entienda la importancia de la humildad y la humillación como un acto, como un ejercicio al acercarnos a Dios. Queremos humillarnos, Señor. Queremos hacerlo. Enséñanos aún más
Porque tú a quien aquel se humilla es a quien tú vas a engrandecer. Tú no vas a engrandecer al que tiene orgullo, tú no vas a engrandecer al que se enaltece, al que tiene altivez. Tú vas a engrandecer a aquel que se humilla y practica la humildad y la humillación delante de ti. Queremos aprender más. Espíritu Santo penetra profundamente en nuestros corazones y pon la humildad en nuestras vidas y haznos entender que sin ti, Señor, no somos nada, pero contigo lo tenemos todo y somos valiosos realmente en tu reino. Gracias, Padre. Glorifícate en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.